Entonces quisiera compartirles algo, una palabra que es bastante importante. Pues, lo que vamos a compartir ya lo compartimos una vez con los hermanos allá en Ciudad Bolívar. Tal vez ha sido la serie que a mí me ha impresionado más el corazón. Y cosas que uno cree que le llaman la atención, pero cuando tú vas a la palabra muestra varios espectáculos. Espectáculos son asuntos que para Dios son importantes y que a través de las Escrituras tú los encuentras y es lo fundamental para Dios. Si nosotros nos preguntáramos qué es lo fundamental para Dios a través de las Escrituras, ¿qué diríamos? ¿Qué puede ser más importante que Dios mismo? ¿Sí? El primer asunto que trata la teología o el estudio de Dios mismo es Dios. ¿Sí? ¿Quién es Dios? ¿Qué ha dicho Dios? ¿Cómo Él se ha revelado a sí mismo a través de las Escrituras? El privilegio que tuvo la nación judía fue conocer a Dios mismo. Mira que Dios escogió a los judíos y los sacó en medio de pueblos idólatras. ¿Qué es la idolatría? Que los hombres hicieron cualquier cosa y lo pusieron en el lugar de Dios. Entonces, cuando en los tiempos de los judíos, un animal era Dios, el sol era Dios, la luna era Dios, los hombres eran Dios, cualquier cosa era Dios. Entonces Dios aparta a ese pueblo y le dice, miren, no todas las cosas son Dios, solo hay un Dios verdadero. Y Dios comienza a revelarse a través de las Escrituras y uno ve en las Escrituras el gran asunto es Dios mismo. ¿Sí? La primera cosa que el hombre debe conocer es que solo hay un Dios verdadero. Nosotros podemos hacer muchas cosas y llamarlo dioses. Tú vas a la India y a una vaca le dicen Dios y la adoran. A un ratón le dicen Dios y lo adoran. Tú vas al 20 de julio, a una imagen le dicen Dios y se inclinan delante de ella. ¿Sí? Pero ¿cuántos dioses hay? O si el Dios que nosotros creemos seguir es el Dios verdadero. Entonces el primer asunto que cualquier persona que realmente quiere conocer a Dios debe preguntarse quién es Dios. Ese es el primer espectáculo. De Génesis hasta Zacarías, Malaquías, tú ves a Dios revelándose de una manera plena y verdadera a los hombres. Cosas que el hombre no puede ver porque como nosotros naturalmente no podemos ver a Dios, conocer a Dios, oír a Dios, Dios usó varias experiencias del pueblo de Israel a través de todas las Escrituras para Él darse a conocer a los hombres. Y eso es precioso, hermano. Dice la palabra, el hombre se gloríese no en lo que tiene, no en lo que es, no en lo que puede hacer, sino en conocer y entender a Dios. ¿Sí? Es el primer gran espectáculo que tú encuentras en la palabra. El segundo gran espectáculo, si lo podríamos decir, es que cuando Dios comienza a revelarse y llega el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, tú ves que ese Dios que se manifestó a través de todas las Escrituras era un Dios trino en persona, que era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no lo llegaron a creer los judíos. Eso no lo creen los musulmanes. Ese es el testimonio exclusivo que tiene la iglesia que ha recibido y ha creído verdaderamente en el Señor Jesucristo. ¿Sí? La Trinidad es el segundo gran espectáculo. Cuando tú comienzas a conocer a Dios, tú te das cuenta que el Hijo es Dios, que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Miren, eso no lo creen los judíos, no lo creen los musulmanes, no lo creen los unitarios, los mormones no lo creen. Eso es una revelación exclusiva de la iglesia, ¿sí? Y son asuntos que la iglesia debe conocer. Además de eso, de la Trinidad, tú ves que el Hijo de Dios no se quedó en los cielos, no se quedó siendo adorado, sino que Dios, por su propia voluntad, envió a su Hijo y su Hijo se hizo hombre. ¿Sí? Cristo no comenzó a existir en el vientre de María, existía eternamente con el Padre. Y el gran misterio de Dios es su Hijo Jesucristo. Y ahora Dios quiere que el Hijo sea conocido. Y para que todo hombre lo vea, Él se hizo hombre. Vivió como hombre. Hay registros históricos de personas que lo vieron, lo escucharon, lo siguieron. Aún de los mismos perseguidores hay escritos. ¿Sí?
dándonos a entender que realmente fue un hombre que pisó la historia de la humanidad. Y ese misterio que es la encarnación también es otro gran espectáculo delante de Dios. Después viene el siguiente gran espectáculo, que es Cristo yendo a la cruz a morir por nosotros. Nosotros vemos la cruz como algo terrible, pero Dios, cuando ve la cruz, ve el lugar donde su Hijo va a cumplir todo su propósito. Y ahí en la cruz tú no ves solo a Cristo, sino ves algo precioso que Dios está haciendo. Su esposa, la esposa del Hijo de Dios. Entonces la Biblia tiene varios espectáculos. Si tú lo miras, el primero es Dios mismo, después Dios revelándose en Trinidad, después el Hijo de Dios haciéndose hombre, yendo a la cruz, y el último gran espectáculo es la iglesia. ¿Sí? Cuando nosotros comenzamos a reunirnos, para nosotros, de alguna manera, nuestro gran énfasis es la iglesia. Hablamos de la iglesia normal, y podemos llegar a ser bastante duros con los hermanos que no han visto la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La esposa del Cordero. Pero aún antes de ver la iglesia, hay que ver a Cristo. Y tú no puedes entender quién era Cristo si no conoces la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y antes de entender esa relación trina de Dios mismo y que podamos entrar a hablar de la Trinidad, tú necesitas saber quién es Dios. ¿A cuál es el Dios que estás sirviendo? ¿Cuál es el Dios que estás sirviendo? Mira que hay un pasaje ahí en Hechos, y hoy apenas vamos a hacer como una introducción sobre el tema que vamos a compartir. Mira lo que pasó en Hechos capítulo 17, creo. Mira que Pablo un día llegó a un lugar, y el lugar en Atenas era bastante conocido por su religiosidad, bastante conocido porque allí estaban los filósofos, allí estaba el conocimiento, allí estaban los hombres con toda su grandeza. Pero mira que cuando Pablo llega allá y comienza a caminar por Atenas, comienza a ver muchas cosas. Pero Pablo ve algo que me parece impresionante. Ahí en el capítulo 17, versículo 22 dice, lo ponen a Pablo a predicar ahí en el Areópago, que era el lugar donde era como una especie de coliseo donde se reunían las personas a escuchar la filosofía de la época. A los atenienses les gustaba escuchar filosofía, les gustaba escuchar la opinión de muchos hombres. Entonces vieron que Pablo predicaba algo nuevo y lo invitaron. Pablo había recorrido toda la ciudad y había visto muchas cosas, pero mira lo que nos dice Pablo, y de alguna manera lo que nosotros vamos a hablar. Y dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, Pablo veía que eran personas, digamos, como tú eras religioso, que tú ves que la falda, el bolso, la manera de vestir, él practica cierta religión, ¿cierto? Tú ves a la monjita con su velo, con su ropa, y tú sabes que practica una religión. Tú vas al 20 de julio y tú sabes que allá hay muchas personas religiosas. Entonces, lo curioso es que el hombre puede llegar a ser religioso y no conocer a Dios. Tú puedes hablar de Dios y no conocerle. Tú puedes orar a Dios y no conocerle. Tú puedes hablar de Dios y no conocerle. Tú puedes servirle a Dios y estarte engañando a ti mismo sin conocerlo. Es más, la Biblia dice cosas tremendas. Dice que aún la oración de una persona que no conoce al Señor es abominable a los ojos de Dios. Y mira que Pablo llegó a este lugar y vio a personas religiosas y aún en toda su religiosidad no conocían a Dios. ¿Ustedes no les parece eso algo tremendo? Que una persona te diga, Dios te bendiga, y ni siquiera conoce al Dios que está mencionando. ¿Sí? Miren, hoy en día hay personas que se están haciendo literalmente matar en nombre de Dios. Y la Biblia dice que no conocen a Dios. Mira lo que pasó con estos atenienses. Dice, sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Esos hicieron de dioses de todo, hermano.
Y hubo el punto que ya no sabían a qué nombrarle Dios y dijeron al Dios que no conocemos. Qué cosas, ¿no? Una persona puede ser a los ojos del hombre religiosa y no conocer a Dios. Nosotros tenemos una familiar, ella lleva algún tiempo reuniéndose en un lugar que dice cristiano, en realidad no es cristiano, es una secta. Cuando hablamos con ella comenzó a hablarnos, todos los días se levanta a las 5 de la mañana a ir a una oración de la iglesia donde ella va. Ella tiene la falda hasta acá, no puede maquillarse, no puede ponerse aretes, no puede hacer nada. Su religión se lo prohíbe. Un día le dijimos, ¿cuánto lees la Biblia? Dijo, no, yo no leo la Biblia. Religiosos, sin tener ni siquiera, miren hermano, tú puedes ser religioso sin tener interés en tu corazón de conocer a Dios. Solo por aquietar tu conciencia. Me acuerdo, hace poco me levanté como a las 6 de la mañana, un domingo, iba pasando por el templo católico. Iban dos borrachos, o sea, así con la cerveza, a las 6 de la mañana, imagínate cómo estaban esos hombres, trasnochados y todo. Se pararon al frente del templo católico y comienzan a rezar. La locura del hombre, hermano. La locura del hombre, que realmente no tiene ningún temor de Dios. Menosprecia a Dios. Pero ¿saben por qué pasa eso, hermano? Porque no conocen a Dios. Entonces, como no conocemos a Dios, y a veces no es solo no conocerlo, no le adoramos como Dios, hacemos cualquier cosa un Dios. Por ignorancia. ¿Sí? Y vamos a ver varios pasajes, porque la serie que quiero compartir con los hermanos es el conocimiento del Dios verdadero. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Al que vosotros adoráis. Mira esta frase. Pues sin conocerle. ¿A usted no le parece sorprendente, hermano, que hayan lugares donde llenan los estadios, llenan esto, la gente va, salta, brinca, canta, y tú le preguntas qué es la omnisciencia de Dios, la inmutabilidad de Dios, la inmanencia de Dios, y no lo saben? Hablan de Dios y no lo conocen, hermano. Es más, muchos hablan de Dios y se han puesto en el lugar de Dios. Pero un día le decía, pensaba y meditaba una cosa. ¿Por qué hay lugares cristianos, grandes cristianos, hermano, donde los pastores no predican a Dios? ¿Por qué no hay palabra? ¿Por qué no hay alimento del Señor en aquellos lugares si dicen que son cristianos? Y dice la Biblia por esto, miren. ¿Saben qué dice Dios? Dios es celoso de su gloria y Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, donde hay un lugar donde se enaltezca cualquier hombre, Dios inmediatamente se hace a un lado, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso, hermanos. Cada vez que medio huele que el corazón del hombre o de cualquier criatura comienza a enorgullecerse, Él se hace a un lado. ¿Y por qué los hombres se enorgullecen? Porque no conocen a Dios. El hombre que conoce a Dios solo tiene un lugar: los pies de la cruz de Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros debemos conocerle, no podemos llegar a ser como esos atenienses, hermano. Miren lo que decía. Pues sin conocerle, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Comenzar a predicar a Dios mismo, hermano, en medio, para que nosotros podamos comprender cuál es el Dios que estamos siguiendo, cuál es el Dios que servimos, o si simplemente estamos haciendo una secta más, una iglesia más. ¿Qué es lo que nos llena? ¿Cuál es lo que estamos siguiendo? Mira, hay una cosa que dice Deuteronomio ahí en el capítulo 29, versículo 29. Capítulo 29, versículo 29. Hay cosas, hermano, que cuando tú vas a las Escrituras, realmente el Dios que se revela en las Escrituras es un Dios totalmente inalcanzable para la mente del hombre. ¿Qué es eso?
Dios es eterno, no tuvo comienzo y no tuvo fin, no fue creado, no tiene padre ni madre, no es hombre como nosotros, es aquel que por cuya voluntad vinieron a existir los cielos y la tierra. Entonces, cuando decimos que vamos a entrar a estudiar a Dios mismo, quitémonos la idea que vamos a llegar a comprender todo con nuestra mente. ¿Por qué? Porque somos hombres pequeños, ¿sí? Hay cosas que le pertenecen a Dios. Imagínate, el científico se enorgullece y se enaltece y crea grandes telescopios, y cada vez que mira el universo dice: el universo es infinitamente grande. Galaxia tras galaxia tras galaxia tras galaxia. Cuando tú miras el universo, el sol que nosotros llamamos el gran sol es una de las estrellas más pequeñas en todo el universo. Entonces nosotros nos enorgullecemos, pero cuando comenzamos a mirar la simple creación de Dios, no llegamos a comprenderla en plenitud. ¿Cuántos misterios hay para la ciencia? Cogen la célula, hermano, comienzan a estudiar la célula, y entre más llegan a estudiarla se dan cuenta que ellos no pueden llegar a comprender ni lo más pequeño ni lo más grande. ¿Cómo vamos a comprender a Dios, hermano? ¿Quién es suficiente? ¿Sí? Pero mira lo que dice Moisés en este pasaje que me parece tremendo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Pero mira, no solo queda ahí, hay cosas que Dios se reserva para Él mismo. Ningún hombre ni ha subido en corazón de hombre, ni la filosofía, ni la ciencia, ni el estudio, ni la tecnología van a llegar a comprender esas cosas. Pero mira lo que dice: mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Qué cosa preciosa. Aunque Dios es inalcanzable para el hombre, hay cosas que Dios reveló de sí mismo, cosas que nos pertenecen a nosotros, hermano, y que le pertenecen a nuestros hijos. En estas cosas vamos a comenzar a meditar, en las cosas que Dios dijo. Hay cosas que Él no dijo, hasta ahí podemos llegar, pero en lo que Dios ha hablado de Él, debemos conocerlo y entenderlo. ¿Qué fue lo primero que tú le dijiste al Señor cuando te acercaste a Él? Señor, necesito que me sanes. Señor, necesito que me restaures. Señor, necesito esto. Mira que los grandes hombres de Dios en la palabra no dijeron eso. ¿Saben quién dijo? ¿Qué dijo Moisés? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Qué dijo Pablo? ¿Quién eres, Señor? ¿Tú te has preguntado eso? Esa es la gran pregunta. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es el Dios que estamos sirviendo o que decimos que servimos? Miren, hermanos, la falta de conocimiento ha sido la gran tragedia del pueblo de Dios. Oseas capítulo 4. Es un pasaje bastante conocido. ¿Por qué los hombres se extravían? ¿Por qué los hombres pueden llegar a hacer tantas cosas, hermano? Hay una gran respuesta aquí en el profeta Oseas. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mira qué frase. A veces nosotros creemos que no puede haber cristianismo si no hay un edificio. Podemos creer que no hay cristianismo si no hay pastor de un seminario. Podemos creer que no hay cristianismo si no hay músicos. Pero bueno, si hay un edificio, si hay pastores, si hay músicos, si hay algo ahí, pues bueno, somos cristianos, tenemos personería jurídica. Pero miren, hermanos, el gran problema del cristianismo en nuestra época es el mismo del pueblo de Israel. No había conocimiento. No había personas que conocieran a Dios. No había personas que enseñaran a Dios. No había personas que vieran a Dios, que anhelaran a Dios. ¿Saben cuál fue uno de los problemas de los hijos de Elí? ¿Conocen los hijos de Elí? Los hijos de la época, los sacerdotes del tiempo de Samuel. Estos hombres dice que no tenían conocimiento de Jehová.
Entonces cuando el hombre no tiene conocimiento de Jehová, ¿saben qué hacían estos hombres? Cogían de la ofrenda y sacaban para ellos. ¿Qué es eso? Lo que hoy en día se hace en muchos lugares. A los predicadores no le importa la palabra, no le importa el Señor, le importa ¿qué? Las ofrendas, los diezmos. Y las ofrendas y los diezmos no son para los santos pobres, sino son para ¿quiénes? Para ellos. Cuando el sacerdote no tiene conocimiento del Señor, él comienza a meter y aprovecharse de las cosas del Señor. Y no solo eso, un pueblo que rechaza el conocimiento del Señor es un pueblo que es entregado a su propio pecado. ¿Sí? Entonces, tú tienes tu hija o tu hijo. Y tu hijo de 5, 6, 7, 10, 15 años, tú no lo sientas, tú no oras con él, tú no le enseñas la palabra de Dios. Fácilmente, él pronto va a tener la tendencia a corromperse. La impiedad, el pecado, es una característica del pueblo que no conoce a Dios. Entonces tú prendes el televisor y sale el homosexual y tú comienzas a reírte. Y la novela te parece tan graciosa y no sabes que eso es abominable a los ojos de Dios. ¿Por qué eres tan ligero en ese asunto? Porque no has conocido al Dios que sigues. Porque el Dios que seguimos es santo, santo, santo. El Dios que seguimos, hermano, es todopoderoso, omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciencia? Que lo que tú en este momento estás pensando a los ojos del Señor está destapado. ¿Sí? Un día el Señor estaba hablando el Señor con Abraham. Abraham, vas a tener un hijo. Y la esposa de Abraham adentro se estaba riendo. Y dile a tu esposa que no se ría. ¿Tú crees que Dios no lo ve? No lo escucha. Todo está delante de él. Un día le mandó decir el Señor a Faraón: Faraón, deja ir a mi pueblo para que ellos me adoren. Y dijo Faraón: ¿quién es Jehová y qué es su palabra para que yo deje ir a este pueblo? Y el Señor le dijo a Faraón: tú te enorgulleces, yo te voy a mostrar plaga tras plaga tras plaga quién soy yo, que yo soy Dios y controlo todo. Y lo que decía Pablo, mire, todo fue hecho por mí, o sea que si yo quiero, hago caer las estrellas. Si yo quiero, hago temblar la tierra. Si yo quiero, le quito el límite del mar y hago que el mar pase y mate 50,000 personas. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Entonces Faraón dice, a la primera plaga comienza a pensar, a la segunda, después Moisés, ora a Dios para que me salve, ¿sí? Entonces le dice Moisés, bueno, yo voy a orar, pero te voy a decir cuándo orar para que tú veas que es la respuesta de Dios. Faraón después se enorgullece y dice Dios, mire, le voy a quitar la vida a los primogénitos. Y en una noche, todos los primogénitos de Dios, de Egipto, quedaron muertos. ¿Qué era lo que decía Pablo? En Él vivimos y en Él nos movemos. Si Dios quisiera, en este momento hace así y tu corazón deja de latir. Tu sangre deja de circular, tus pulmones se secan. Si Dios quisiera, te quita la razón, porque Él es Dios. Un día un rey dijo, ay, esta ciudad tan grande, el Señor dijo, no, se enorgulleció y ha caído sentencia del cielo. He aquí vas a quedar como un burro, arrastrándote. Las uñas te van a crecer, el cabello te va a crecer. ¿Qué era eso? Dios mostrándole al hombre que Él está por encima de todo. ¿Que el hombre es qué? Polvo. Pero la falta de conocimiento, hermano, hace que el hombre sea necio, torpe, irreverente, irrespetuoso, que provoque la ira de Dios. ¿Sí? Ese hombre en su necedad tuvo que vivir, creo que fueron 7 años como una bestia en el campo. Como una bestia, ¿no? Un día una mujer dijo, yo prefiero que mi hijo sea un drogadicto y no se vuelva cristiano. Miren, yo he visto al hijo de esa mujer como un loco al frente de mi parque arrastrándose en el piso. A uno de sus hijos. Como un loco, como un animal, hermanos. Porque la gente no sabe con quién, cómo trata a Dios. Hay un pasaje tremendo, mira que la gente aún sabiendo que Dios existe, Romanos capítulo 1, ese pasaje es tremendo y a veces nosotros como hombres
por falta de conocimiento, hermanos, podemos llegar a ofender a Dios mismo, a ser necios delante de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Romanos capítulo 1, ese pasaje es muy conocido, hermanos. Mira lo que dice Pablo en este pasaje. Dice en el versículo 18, hablando del Evangelio, dice Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si hay personas que conocen la verdad de alguna manera, ¿por qué? Porque Dios le puso una conciencia al hombre. Por eso el hombre a veces se inclina a adorar hasta un ratón, porque dentro de él mismo él sabe que hay un Dios. Pero en su mente corrupta, mira lo que dice Pablo, tratan de luchar con la verdad que Dios mismo les puso en la conciencia. Y dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Mira cómo Dios se manifiesta a los hombres. Porque las cosas invisibles de Él. Hay cosas de Dios que tú no vas a ver por tus ojos. ¿Por qué? Porque una de las características del ser de Dios que vamos a entrar a estudiar es que Dios es espíritu. Entonces tú no lo puedes ver, no lo puedes tocar. Por eso Dios trató terriblemente con Israel con la idolatría. ¿Por qué? ¿Qué es la idolatría? Es llegar a ser de Dios lo que nuestra imaginación cree que es Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, cambiamos al Dios eterno por lo que yo puedo llegar a pensar o hacer con mis manos. ¿Sí? Entonces, para mí Dios es un mono azul. Entonces hacen todas las estatuas de Dios mono azul. Entonces tú vas a un país africano, no va a ser mono azul. Entonces lo ponen moreno, negro, ¿sí? Grande, tal vez fuerte. ¿Por qué? Porque hasta ahí llega su imaginación. Miren, nosotros tenemos un cristianismo idólatra. ¿Cuál fue ese cristianismo idólatra? Cuando Constantino, más o menos en el siglo IV, adoptó la religión cristiana por una experiencia que él tuvo, ellos hicieron algo, hicieron esto, mira. Ellos eran paganos hasta el alma, adoraban hasta el perro de la casa. Entonces cogieron todos esos ídolos y los cambiaron de nombre. ¿Por qué? Porque eran idólatras, solo que ahora la religión era cristiana. Entonces cogieron a Júpiter, entonces ya le cambiaron el nombre de Júpiter y le pusieron San Pedro. Tenían el nombre de Semiramis, la diosa de la fertilidad. Entonces le cambiaron el nombre y ahí ¿qué le pusieron? María. Eso no viene del cristianismo bíblico, ni en los primeros siglos lo practicaban los cristianos. Eso fue algo que cogió el emperador romano y cambió los nombres de los ídolos. Pero al fin y al cabo siguieron siendo ídolos. Tú encuentras, hermanos, que el hombre es terriblemente idólatra. Hoy tú vas a un cementerio, creo que los martes, los jueves, la gente rezándole a las almas, a los muertos, ¿sí? A San no sé quién, a San Benito, a la Santa Muerte. La gente hasta le crea íbamos con un carro con una familiar y lleva a pagar algo y sacó la billetera, eso le salieron las lentejas. Entonces nosotros, ¿y eso qué es? No, esto me ha dado la prosperidad. Unas lentejas. La gente pone detrás de las puertas matas, humo de saumerios. La gente es idólatra, necia, porque habiendo un Dios no le adoran como Dios. ¿Sí? Y ese es el gran espectáculo de la palabra. Dios revelándose a los hombres. Miren lo que sigue diciendo. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Hay un documental en la página precioso que se llama El Planeta Privilegiado. Tú miras el universo y pareciera que todo el universo fue fríamente calculado para que la Tierra tuviera todas las condiciones para que aquí hubiera vida. ¿Para qué? Para que tú pudieras respirar, para que tú pudieras sembrar, lo que sembraras creciera y ahí tener el alimento, para que el agua fuera suficiente para alimentarnos,
Todo fue fríamente calculado. Un poco más cerca del sol nos quemamos. Un poco más lejos del sol nos congelamos. ¿Sí? La luna no existiera, el mar se desbordaría. Todo fríamente calculado. ¿Qué es eso? Dios mostrándonos claramente que Él creó todo, que hay una mente inteligente detrás de todas las cosas. Pero no, entonces viene el profesor y te dice, no, venimos del mico. Entonces tú le dices, tal vez su mamá sea chita, pero mi mamá era una mujer y mi papá era un hombre. Y los abuelos de mis papás eran una mujer y era un hombre. Y todo ese registro fósil que ellos dicen es puro invento. Pero eso es lo que le venden a los niños hoy en el colegio, en la universidad, queriendo ¿qué? Dañar la mente del hombre. Pero aún mire, la mayoría de los grandes científicos de la historia eran cristianos que usaban esto para guiarse. Yo tengo varios videos en la página que hablan de esas cosas. Además, hay varios científicos que han hecho documentales que se han puesto a investigar la evolución y han llegado a la conclusión que realmente no venimos del mono. Y se volvieron cristianos estudiando eso en realidad. Lo que pasa es que como hoy ser cristiano es un símbolo ante los ojos del mundo de ignorancia. Pero eso es mentira. Mira lo que sigue diciendo. Entonces Dios es visible a través de la creación. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. O sea, ningún hombre, a veces nosotros decimos, ay hermano, y si a mi abuelito que se murió por allá en el campo, nadie le predicó, nadie fue a llevarle el evangelio, dice Pablo, pues no tenía las estrellas, no tenía la creación para que adorara a aquel que creó. No es excusable, hermano. Nadie el día del trono blanco, del juicio del trono, va a decir, no Señor, yo tengo excusa, no. Miren hermanos, o el hombre adora a Dios o se hace idólatra a sí mismo y se entrega al pecado. Mira que más adelante Pablo lo dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, hay un conocimiento de Dios a través de la misma creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ese es el problema del hombre, que el hombre sabiendo que hay un Dios, no le glorifica. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el hombre se dejó engañar desde el huerto del Edén. ¿Cuál fue el engaño de la serpiente con Adán y Eva? No fue que comieran ni siquiera. ¿Saben cuál fue el engaño, hermano? Seréis como dioses. ¿Qué dice la nueva era? Que no existe Dios, que tú eres un ser que puede ir evolucionando y perfeccionándote hasta llegar al grado de la divinidad. Eso dice la nueva era. ¿Qué dice la filosofía? Miren, Dios no existe, o el humanismo. Entonces pongamos nuestro pensamiento en el lugar de Dios como algo absoluto. ¿Sí? Hombres queriendo ser dioses. Aún tenemos ese problema ahora en el cristianismo. No es lo que Dios quiera, no es la voluntad de Dios, sino es lo que tú visualizas y decretas. Te estás poniendo en el lugar de Dios. ¿Dónde queda la voluntad de Dios? ¿Dónde queda el propósito de Dios? ¿Dónde queda esa oración del Señor Jesús que Él decía, Padre, si es tu voluntad? ¿Dónde queda esa oración del Padre nuestro de, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad? No, hoy queremos poner nuestra voluntad por encima. Nos engañó la serpiente haciéndonos creer que somos dioses. Qué cosa terrible, ¿no, hermanos? Hay que volver a las Escrituras. Cuando tú ves a Dios, hermano, tú te ves tan pequeño. Pero cuando tú no tienes a Dios, tú te crees tan grande y suficiente. Que Dios va a coger eso y... ¿Saben qué dice Satanás mismo, hermano? Que algún día en el lugar de tormento las personas lo van a mirar y van a decir, tú eras quien engañaba. Tú eres el que destruía las naciones, y lo van a ver envuelto en tormento y humillación. Porque aquel que se enaltece, Dios lo va a humillar. ¿Cómo va a ser que va a quedar aún en una posición más inferior que la de los hombres? Que los mismos hombres lo van a mirar en tormento y van a darse cuenta que era un simple ser creado.
Tú nunca vas a poder poner a Dios en el mismo lugar de Satanás, porque Dios es Dios, creador. Satanás es ángel creado. ¿Sí? Es como poner a pelear a un elefante con una hormiga, hermanos. Solo que Dios trata con Satanás de cierta manera. Y escoge a un hombre más, a una criatura más pequeña que el mismo diablo para vencerlo y avergonzarlo. A nosotros, que somos débiles. Él era un ángel poderoso en fortaleza. Y Dios escoge a hombres débiles para avergonzar al mismo enemigo. Cosa maravillosa, ¿no? Mira lo que sigue diciendo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino se hicieron dioses, ellos mismos. Y todo lo que le cayó en la imaginación. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, cuando una persona dice, yo no quiero saber de Dios, y comienza aún en su mente, ¿saben qué dice la palabra? Que Dios les envía un espíritu de error. Miren, Pablo dice que cuando tú le ofreces algo a un ídolo, le prendes una vela, le traes comida, ¿sí? Tú no lo haces al ídolo, se lo estás haciendo a los demonios, porque detrás del ídolo hay un demonio. Así dicen las escrituras. Ellos son entregados ¿a qué? A la obra de las tinieblas. Mira lo terrible, se creen sabios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso dice Pablo que, mire hermano, tú puedes ver un cristiano ignorante, no sabe leer, no sabe escribir. Ignorante, no fue al colegio, no fue a la universidad, no sabe nada. Pero si esa persona teme a Dios, es mucho mejor que ese profesor de filosofía, PhD, científico, lo que sea. Porque algún día ese pobre diablo, a los ojos de los hombres, ¿no? Algún día va a estar eternamente con Dios. El más débil, el más necio, el más pequeño de los pequeños. En cambio, aquel hombre grande, su necedad le va a costar la perpetua perdición. ¿Qué cosas, no? Dice, y mira no solo eso, mira las características de una mente entenebrecida, hermanos. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible. Comenzaron a adorar hombres. ¿Qué cosas, no, hermanos? Miren, dice la palabra, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre. Ni siquiera en el cristianismo, hermanos, debe haber hombres que sean adorados, ni honrados, ni enaltecidos. Nosotros ya casi estamos llegando al punto que llegan los católicos, que el Papa dice, bésame el anillo. ¿Sí? Porque al hombre le gusta que lo exalten, el hombre le gusta tener un lugar prominente. El único que tiene un lugar prominente en medio de nosotros es ¿quién? Dios mismo. Dios mismo. Y dice, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, animales, ¿no? Por lo cual también Dios, o sea, si usted rechaza el conocimiento, Dios también lo entrega a eso. Dios lo entrega a la inmundicia. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mira lo que dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Entonces tú miras una cultura, una familia de personas que no temen a Dios, no enseñan a sus hijos a conocer al Dios verdadero, no siguen a Dios, ellos rechazan a Dios. Entonces tú comienzas a ver varias conductas que hacen parte de una generación que ha rechazado a Dios, como que homosexualismo, lesbianismo, vida sexual desordenada, ¿sí? La muchachita que ya a los 14, ya a los 15, 16, 17 ya
Eso no se veía antes, porque de alguna manera antes las personas tenían más temor de Dios. Pero cuando el hombre no tiene temor de Dios, se ha entregado ¿a qué? A su carne. Miren, hermanos, usted tiene una naturaleza en usted que no se sacia de pecar. Dice Eclesiastés, no se sacia de ver el pecado, no se sacia de huir. Entonces usted va a ver y va a ver y va a ver y va a ver y va a sentir más deseo de esto que es corrupto a sus ojos. ¿Por qué? Porque ha rechazado a Dios. Dios lo entrega. Como un día le dijimos a un muchacho, Dios te ha hablado una vez, Dios te ha hablado dos veces, si tú no tienes temor, hasta en unos años te vemos homosexual. Él hizo cara, ay, yo no, tú no sabes hasta dónde puede llegar tu pecado. Hemos visto personas que siendo, entre comillas, creyentes, se apartan, hermano, no sabíamos si eran creyentes o no eran creyentes. Tú al tiempo terminas viéndolos en cosas, hermano, terribles. ¿Por qué? Por lo que dice acá. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Por qué? Porque el que es contra naturaleza, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos. Esas son las consecuencias del pecado, ¿qué? Sida, enfermedades venéreas, corrupción, los niños que crecen en hogares de homosexuales o los niños que son violados por homosexuales terminan cuando grandes siendo violadores, asesinos. Miren, hermanos, el homosexualismo no es algo normal. Siempre que tú le preguntas a un homosexual, siempre hubo una experiencia de abuso, casi la mayoría de personas. No es normal. ¿Por qué Dios permite tantas? ¿Por qué nuestra sociedad se está destruyendo en tanta inmoralidad y corrupción? Que tú prendes una novela a las 3 de la tarde y ya es normal una pareja teniendo relaciones a la vista de un niño. ¿Por qué pasa eso? La falta de temor. ¿Sí? Todo está. Miren, ustedes cuando entre más se acerquen al Señor, y no es por ser legalistas ni religiosos, entre más uno se acerca al Señor, se da cuenta que está viviendo en un mundo podrido. Podrido. Que tú ya no puedes comer casi de nada. Yo a veces, antes me sentaba en televisión y tenía que cambiar el canal porque programa podrido. Groserías, perversión, inmoralidad, violencia, homosexualismo, chistes en contra de Dios, blasfemias en todo lado. ¿Qué puede ver uno de eso? ¿Por qué? Porque es un mundo corrompido. ¿O no es así? Estoy exagerando. Mira uno noticias y ve cuántas cosas pasan a diario. Esa es la retribución del extravío del hombre, de la idolatría y del pecado del hombre. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Mira lo que te dicen hoy en día. Bueno, nosotros debemos tolerar lo que tú dices. Tolerar lo que tú dices y tolerar lo que yo digo. Entonces vamos a crear tolerancia entre las personas. Pero los que creen ser tolerantes hacen a un lado a Dios, que fue el que nos creó. Si tú compras un computador, el computador dice, tiene un catálogo. Mire, no prenda el computador o no use el computador de cierta manera porque se daña. Si usted lo conecta a la batería y le hace esto, lo daña. Si usted le echa agua encima, lo daña. ¿Por qué ellos dicen eso? Porque ellos crearon el computador. ¿Quién es la persona más indicada para decirle al hombre qué es lo bueno y qué es lo malo si no es Dios mismo? Si nosotros nos basamos por el relativismo de hoy en día, hay países, mire, para Hitler su moral era matar judíos. Entonces debemos tolerar lo que decía Hitler. Si cualquier hombre por la conciencia que le dio Dios dice, no matarás, no matarás, no matarás, ¿sí? Entonces si un asesino para él es normal matar, entonces vamos a aceptar el asesinato. Como en Estados Unidos están diciendo, si para una persona es normal acostarse con sus hijos, ¿lo vamos a tolerar? ¿Por qué? ¿Por qué se crean hasta leyes en contra, hermano, de nosotros mismos? Porque no se tiene en cuenta a Dios. ¿Sí? ¿No ha visto? ¿No ha visto que en el colegio hoy le pasan una cartilla a su niño o a su niña diciéndole
que ser homosexual es lo más normal, que se masturbe, que eso es normal, que haga esto y esto porque eso es normal. Eso es lo que le están enseñando en su colegio a los muchachos, en las clases de ética, de religión, de educación sexual. Eso es. Mire los cuadernos de su hijo, mire las cartillas que le da el distrito a su hijo. Y va a dar cuenta de las perversiones que le están metiendo en la cabeza. No tienen en cuenta Dios. Y si tú dices que eso es pecado, hoy hay leyes que te pueden demandar. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que dice la palabra, se le dice bueno a lo malo, y a lo malo se le dice bueno, y a lo bueno malo. No tienen en cuenta Dios. Y dice, están atestados, mire, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, hermanos, vamos a entrar a estudiar el conocimiento del verdadero Dios. Amén. Lo que dice la escritura de Dios mismo. Ese es el gran espectáculo. Vamos a ver que esta serie es preciosa. Yo me acuerdo cuando la estudiamos, ni siquiera era, porque no es fácil de enseñar cómo a veces uno puede expresar a Dios mismo con la palabra. Pero a la medida que vayamos conociendo, tú vas a ver que el conocimiento que Dios ha dado a sí mismo es precioso. Y se aplica a todos los asuntos más prácticos de la vida del creyente, de la vida de la iglesia, del propósito de Dios. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude para no ser de aquellos que sirven a Dios sin conocerle. Sino Daniel dice, en los últimos tiempos, ¿sí?, los hombres que conocen a Dios se esforzarán. O sea, a pesar de tanta locura, hay hombres que sí conocen a Dios. Y mira, Dios hizo una promesa a través del profeta Isaías y a través del profeta Habacuc. Dice, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. O sea, así como abunda el pecado, el Señor dijo que iba a hacer abundar sobre nosotros su gracia y su luz. Entonces, hoy apenas era una pequeña introducción y vamos a entrar, si el Señor nos permite, estos viernes a estudiar eso, a Dios mismo, el conocimiento y la revelación que Dios ha dado de sí mismo a través de las Escrituras. Amén. El Señor nos ayude y nos ayude a perseverar. Amén. Esto es una serie preciosa. Tal vez no la podemos alargar mucho, vamos a tratar de resumirla, que es larga. Pero el Señor nos puede dar gracia. Amén. Nos oremos, hermanos, para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. No queremos ser como esos hombres, Señor, que rechazan el conocimiento. No queremos ser como aquellos que se amotinan, Señor, y piensan cosas vanas. No queremos ser como este mundo, Señor. Queremos que tú nos abras los ojos para conocerte, Señor. Tú dices que nos diste aún tu Espíritu, Señor. Y tu Espíritu nos haría conocer aún lo profundo de Dios, Señor. Aquellas cosas que el ojo no ha visto ni el oído ha oído, Señor. Tú has prometido para los que te aman, Señor. Te rogamos que tú derrames en nosotros espíritu de revelación y de conocimiento, Señor, para poder conocer quién eres, Señor, servirte y adorarte en verdad, Señor. No como a los ídolos, no como aquellos que no hablan y no responden, Señor. Tú eres real y verdadero eternamente, Señor. Revélate a nuestras vidas,
Revélate a nuestros hijos, a nuestras familias, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Que nuestro corazón pueda conocerte, servirte en amor y en reverencia. Porque tú eres digno de toda gloria y de todo honor. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Ayúdanos y guíanos en este camino estrecho, Señor. Pero vamos contigo. Tú dijiste que ibas a estar con nosotros, Señor, hasta el fin de los días. Y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén.